Buenos días, queridos compañeros, compañeras que se unen en este curso bíblico desde la parroquia Estela Maris en el condado de Jaula del Padre Tito. Hoy es jueves 5 de noviembre del 2020 y vamos a seguir nuestro estudio sobre el libro del Deuteronomio. Pero hoy vamos a comenzar con algo que tal vez ustedes se rían. Vamos a hacer un dibujo. Hacer un dibujo de algo muy delicioso para entender los procesos de la Sagrada Escritura. Vamos a hacer un dibujo de un bizcocho y ese bizcocho va a tener nada menos y nada más que 5 pisos. Así que, ¿han visto ustedes bizcochos grandes? Vamos a hacer ese dibujo. Dibujo de un bizcocho con 5 pisos. El primer piso, que es el más grande en el bizcocho, ¿cómo vamos a llamar a ese primer nivel? El hecho. Y como vamos a tener otros 4 pisos, vamos a pedir a Dios que nos dé su ayuda. ¿Y cómo lo vamos a hacer para ambientar? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciéndote, Señor, y agradeciéndote el don de la vida, el don de la fe que te hayas revelado en la Sagrada Escritura. Te pedimos que sigas revelándote en este momento histórico en que vivimos, comicios electorales, pandemias, crisis, pero sabemos que todo está en tus manos y que tú tienes control de todo y que todo contribuye para el bien de los que te amamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues continuamos con ese bizcocho. Se habrán reído, ¿no? Sí, esto nos va a ayudar mucho para poder entender los textos. Son unos procesos muy lentos, muy complejos. Recuerden, cuando las Sagradas Escrituras se redactaban, no se tenían los adelantos de la tecnología y sobre todo de las comunicaciones como los tenemos hoy. Así es que volvemos a la imagen que les comento. Un bizcocho de 5 pisos y el primer piso, el de abajo, el fundamental, ese vamos a llamarle que es el hecho real, lo que va a ocurrir. Y ustedes saben que una cosa es lo que ocurre y otra cosa son las interpretaciones que se hacen de lo que ocurre. Entonces, el segundo piso le vamos a llamar tradiciones orales. ¿Qué quiere decir? Que ante el hecho, piso de abajo, primer piso, ante el hecho la gente va a comentar. Y cada uno va a comentar de acuerdo a su cosmovisión. Antonio Machado nos decía, todo es según el color del cristal con que se mira. Para que tengamos una idea, aquí en Puerto Rico, una noticia y los distintos canales o los distintos medios que lo analizan, cada uno va a tener una opinión distinta sobre un mismo hecho. Entonces, el tercer nivel de este bizcocho es lo que vamos a conocer como las tradiciones preliterarias. Antes de que haya un texto escrito, va a haber tradiciones, que muchas veces son mezclas de escrito con verbal. Por eso es que ese tercer nivel le llamamos tradiciones preliterales. Entonces después vamos a el cuarto piso. El cuarto piso del bizcocho es lo que nosotros vamos a llamar los borradores o las primeras redacciones. Y después tenemos el quinto piso, que ya es la redacción final del texto. Así que tenemos que un bizcocho con 5 pisos para entender las Sagradas Escrituras. Comenzamos con el hecho. Del hecho nos vamos a mover a las tradiciones orales, que son los comentarios del hecho, las tradiciones preliterarias, que pueden ser mezclas. Vamos a ver los borradores y vamos a ver la redacción final. Quiere decir que ha habido un ¿qué? Un proceso. Y esos procesos son importantísimos para que nosotros comprendamos que después que se han iniciado los procesos y se han vivido es que llegan los cambios. No se dan de un día para otro. Son resultados de procesos y nosotros vivimos una vida marcada por el proceso. Y nosotros tenemos que recordar que el centro de nuestra vida como cristianos es un proceso que se llama misterio pascual, pasión, muerte, resurrección. Estamos constantemente viviendo ese proceso.
que también lo podemos ver desde la Trinidad. Orden, desorden, reorden. Así es que con esto en mente, busquen sus Biblias, por favor, como habíamos dicho la sesión pasada. Hoy vamos a leer y comentar, o hacer el intento, del capítulo 7 del libro del Deuteronomio. En el capítulo 7 del libro del Deuteronomio, a la primera unidad temática que vamos a estar leyendo y comentando hoy, vamos a ver a Israel como un pueblo consagrado. Recuerden que cuando estos textos se redactan, hace mucho tiempo Israel ya ha llegado a la tierra prometida. Entonces, lo que se hace son unas grandes reflexiones y se nos presenta el personaje de Moisés como una persona casi ideal. ¿Qué les parece si vamos al texto? Repito, libro Deuteronomio, capítulo 7. La primera unidad temática que vamos a intentar trabajar en el día de hoy comienza en el verso 1 y se extiende hasta el verso 6. Recuerden, el que mucho abarca, poco aprieta. Pues vamos a abarcar poco para apretar mucho y nutrirnos bien. Leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Yahvé tu Dios te haya introducido en la tierra en la que vas a entrar para tomarla en posesión y haya arrojado al llegar tú a naciones numerosas, hititas, girgaseos, amorreos, cananeos, pericitas, givitas y jebuseos, 7 naciones más numerosas y fuertes que tú. Cuando Yahvé tu Dios te las entregue a tu llegada y tú las derrotes, las consagrarás anatema. No harás alianza con ellas, no les tendrás compasión, ni emparentarás con ellas. Tu hija no la darás a su hijo, ni tomarás una hija suya para tu hijo, porque apartaría a tu hijo de mi seguimiento y serviría a otros dioses, y la ira de Yahvé se encendería contra ustedes y se apresuraría a destruirlos. Por el contrario, esto es lo que harán con ellos. Demolerán sus altares, romperán sus estelas, arrancarán sus cipos, prenderán fuego a sus ídolos, porque tú eres un pueblo consagrado a Yahvé tu Dios. A ti te ha elegido para que seas de entre todos los pueblos que hay sobre la faz de la tierra, el pueblo de su propiedad. Esta es la palabra de Dios, te alabamos, Señor. Claves antes de hacer los comentarios. Recuerden que, como hemos dicho y vamos a repetir hoy, el Antiguo Testamento se escribe con 2 ciclos importantísimos. El ciclo EPAL, EPAL, donde la E significa elección, P, promesa, A, alianza, L, ley. Y la otra cara de la moneda de ese ciclo es el ciclo pecal. Si hay un pecado, va a haber un castigo, va a haber un arrepentimiento y va a haber una liberación. P-C-A-L. ¿Qué estamos viendo aquí? Aquí estamos viendo un texto, y recuerden el ejemplo del bizcocho con los 5 pisos, para que entiendan, hay un hecho. El pueblo de Israel va a entrar, hay un movimiento de un grupo humano que entra de modo nómada en una tierra que ya había gente y la habitaban. Pues entonces, ¿qué vamos a tener? Conflictos. Ese conflicto va a ser un conflicto bélico, armado, van a pelear por un territorio. Y entonces, ¿qué es lo que hace el texto? El texto lo que hace es que organiza todo para justificar en nombre de Dios lo que está ocurriendo. La palabra clave en todo este relato va a ser consagrado, separado para Dios. Entonces, como el pueblo de Israel es un pueblo separado para Dios, dentro del texto van a justificar el método que utilizaron para ubicarse en esa tierra. Fíjense en la forma de redacción. Verso 1.
Busque ese verso 1 y mientras yo lo releo y lo comento, toma nota. Cuando Yahvé tu Dios te haya introducido en la tierra en la que vas a entrar para tomarla en posesión y haya arrojado al llegar a tú a naciones numerosas. Si se van dando cuenta, se va articulando un texto muy bonito para justificar que cuando llegaron allá había unos grupos humanos. Fíjese que aparece la simbología. Siete grupos humanos. Y entonces, fíjense qué interesante que el narrador nos dice que son más numerosas y fuertes que tú. Ese verso 1 es tenso. La realidad es que Yahvé Dios va a estar de parte del pequeñito pueblo de Israel y como Yahvé Dios de los ejércitos es fuerte, pues van a vencer a esos 7 grupos humanos que se identifican por nombre y que habitaban Canaán o lo que se conoce como Palestina. Fíjense entonces esta transición que vamos a ver en el verso 2. Cuando Yahvé tu Dios te las entregue a tu llegada y tú las derrotes. Bien, vamos viendo que se utiliza una categoría humana, Dios entregándole al pueblo y el pueblo derrota. Ese es el título del Señor de los ejércitos. Entonces, fíjense qué interesante lo que tenemos aquí. No harás alianza con ellas, no les tendrás compasión. En otras palabras, se justifica el eliminar esos grupos humanos. ¿Por qué esto es importante? Primero, porque estamos haciendo un curso de análisis crítico del texto. Usar el nombre de Dios para justificar la violencia hoy en el siglo XXI es inaceptable. Utilizar este texto para justificar violencias en el siglo XXI es inaceptable. Por eso es que comenzamos hoy hablando de un bizcocho de 5 pisos. El primer piso dijimos que era la realidad. En aquel entonces los grupos humanos se desplazaban y ¿qué ocurría? Pues había conflictos para quién se queda con el territorio. Y entonces después de tanto tiempo, tal vez unos 2000 años de trabajo, se articula esta verdad religiosa. Fíjense que no se permite que se emparenten con otro grupo humano y por eso es que vamos viendo que si violan lo que Yahvé Dios les pide, van a tener que sufrir la pena de el castigo. La ira de Yahvé se encenderá sobre ustedes y se apresuraría a destruirlos. Fíjense entonces, cuando éramos niños, ese Dios vengativo que nos presentaban está tomado de todas estas imágenes, pero nosotros, los cristianos católicos, entendemos el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo, sobre todo del misterio de Jesús. Y Jesús lo que nos enseña es misericordia quiero y no sacrificio. Recuerden, en el nombre de Dios se han hecho y se hacen las barbaridades más grandes. Eso no se puede justificar para nosotros en un esquema de fe adulta en el siglo XXI. Fíjense entonces ese verso 6, qué interesante. Tú eres un pueblo consagrado a Yahvé, tu Dios. A ti te ha elegido para que seas de entre todos los pueblos que hay sobre la faz de la tierra, el pueblo de su propiedad. Esa es la verdad religiosa que se nos quiere comunicar. Ahora bien, vamos a coger ese verso 6 y vamos a trabajar. Vamos a personalizarlo. En vez de pueblo, persona. Vas a poner tu nombre. Y cuando veas consagrado, ya sabes que es separado para Dios. Y fíjense el amor de Dios por nosotros. Te ha elegido para que seas de entre todos los pueblos que hay sobre la faz de la tierra, el pueblo de su propiedad. En otras palabras, nosotros somos propiedad y tenemos una relación con Dios. Vamos a trabajar el verso 6 y si aquí nos tenemos que detener en la sesión, lo hacemos con mucho gusto. ¿Cómo lo vamos a hacer? De nuevo, olvidándonos de pueblo y poniendo nuestro nombre y preguntándonos cómo es nuestra relación con Dios. Hemos sido separados para Dios. Dios nos ama desde antes que llegáramos a este mundo. Dios nos sigue amando y lo que nos corresponde a nosotros es mantener esa relación con Dios y comunicarla a los demás por medio de el buen trato. Entonces,
les sugiero que hagamos la relectura utilizando el símbolo del bizcocho de 5 pisos y darnos cuenta de que hay que vivir procesos, que no podemos utilizar las Sagradas Escrituras para justificar la guerra ni justificar lo injustificable. Y preguntarnos hoy, sobre todo a las nuevas generaciones, ¿qué significa eso de consagrado, separado para Dios? Yo estoy separado para Dios y por lo tanto tengo que vivir una relación de intimidad con ese Dios para el cual me he separado. ¿Cómo cultivo mi relación con Dios? ¿Cómo la podemos cultivar en familia? ¿Cómo la cultivamos en comunidad? Por eso es que nos reunimos los domingos en misa, por eso es que practicamos y recibimos los sacramentos. Y en medio de esta pandemia, utilicemos tiempo, espacio e intimidad para cultivar nuestra relación con Él, recordando que somos consagrados para Él, separados para Él. Por medio del bautismo, estamos siendo todos separados, consagrados para Dios. Pidamos que el Dios que nos ama, el Dios para el cual nos consagramos, nos bendiga siempre y nos acompañe. La próxima clase volveremos sobre este capítulo 7 e iremos con calma. De nuevo, el principio es: el que mucho abarca, poco aprieta. Y aquí lo que queremos es sembrar profundo. Personaliza este texto, sobre todo ese verso número 6, y anota las mociones que el Espíritu pone en tu corazón y compártelas con tu director espiritual, con tus familiares y con tus amigos. Que tengan todos un feliz y bendecido día.